¿Saben ustedes lo que es jalando candela? Que no es lo mismo que jugar con candela. Según la crítico de arte y curadora Lorena González, esta es la definición. Jalando candela es un código malandro que se usa para manifestar que en el barrio hay un intercambio profundo de disparos entre dos o más grupos de contrincantes. ¿Les suena familiar? Estamos en La Caja, que es un espacio del Centro Cultural Chacao en El Rosal, donde el artista Marcos Temoche nos hace esta propuesta. Es artística, pero es que la violencia está en todas partes y el arte no escapa a ella. Marcos Temoche inaugura en paralelo con Arte Puy, en las Mercedes, su carrera artística porque es su primera individual, lo cual sin duda es un reto. Bienvenido al Rastro y el Rostro, Marcos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te sientes? Bueno, muy contento, muy feliz, trabajando muy duro y feliz con lo que ha ocurrido, ¿no? Con esta primera experiencia en solitario en estas dos salas. Uno podría decir que esta es una exposición o es una instalación, porque las obras no tienen marco, no tienen un soporte. Esto también les da como un concepto de libertad, como un concepto casi hasta de vuelo. Bueno, sí, eso fue lo que se planteó para esta sala. En la Galería Arte Puy es mucho más el concepto tradicional, museográfico de la galería, pero aquí quisimos abordar el espacio, la instalación, la intervención del espacio, y como te darás cuenta no hay paredes, entonces fue todo un reto, ¿no? Mostrar pintura en un espacio sin paredes, en una cancha de básquet literalmente, que alude a elementos de trabajo en mi obra. Alguien decía alguna vez, un experto policial, que el malandro le encantaba ir a la cancha porque ahí hacía fuerza, hacía el ejercicio para después ir a sus actividades nocturnas. Bueno, ahora son prácticamente diurnas y en la madrugada. Bueno, claro, eso es una realidad, pero en mi trabajo no planteo eso. En realidad planteo que la cancha de básquet es uno de los elementos más importantes en el barrio, ya que no tienen otras actividades que hacer, son su único desfogue físico. Entonces para mí la cancha de básquet tiene una gran importancia y también en las masas, ¿no? En lo que son los barrios. Hay todo un imaginario en el cine, sobre todo en el cine que ha tratado el tema, quizá la película Hermano, que no es el básquet, pero sí es el fútbol. Habla muy bien de eso, de cómo la violencia y el deporte tienen una especie de simbiosis tan extraña. Bueno, eso es muy interesante porque yo uso el béisbol, por ejemplo, el básquet, porque en los códigos del béisbol, como cuando hace safe o out o doble play, se han convertido en códigos de agresión en la calle, ¿no? Entonces, a pesar de que yo no considero que mi obra sea violenta y no trato de imprimirle un contenido violento, es innegable que los códigos son violentos en la calle y eso es lo que trato de mostrar, ¿no? Un poco en referencia a lo figurativo de mi trabajo. Anteriormente, cuando uno entrevistaba a un artista de mis tiempos, uno decía egresado de la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas de Caracas o las escuelas regionales que se llamaban por lo general Arturo Michelena, etcétera, ¿no? Pero ahora los códigos académicos han cambiado. Tú eres egresado de UNEARTE, la Universidad Experimental de las Artes, y ahí está fundida lo que fue el IUSAPAR, el Instituto Superior de Artes Plásticas Armando Reverón. ¿Qué significa haber tenido esa formación universitaria? Bueno, eso ha sido lo más importante que he tenido en mis años de estudio. Yo soy de la escuela vieja de la Reverón, soy de las últimas promociones, sino que estuve en el momento de transición y de cambio, como pasa en todo nuestro país, en el momento que se transformó en la UNEARTE. Entonces, a pesar de que no conozco bien la nueva entidad, formo parte de ella por ser egresado de ahí, pero mi formación fue del IUSAPAR. Esa fue una institución pionera en la formación superior de los artistas, que le dio nuevos elementos y que además integró a los nuevos creadores. Claro, ahí están maestros de los últimos 20, 30 años de las artes plásticas en Venezuela, es súper importante, como Octavio Russo, Lizardo, Víctor Hugo, que son personas que en mi proceso personal han sido un gran aporte, ¿no? Y un gran aprendizaje. ¿Qué expectativas tienes con esta exposición? Ya sabemos que el arte y el mercado del arte a veces tienen unos ritmos y unos diálogos un poquito complicados.
pero esta no es una exposición comercial, pero el artista a su vez necesita que su obra sea colocada porque eso le permite seguir trabajando, viajar, investigar. Claro, imagínate, o sea, negar la realidad actual es absurdo. O sea, cada quien trabaja y quiere vivir de su trabajo. Yo pinto 8 horas diarias, 7 días a la semana. ¿Cómo hago si no es a través de mi obra? Y creo que hay que acabar con los clichés románticos y prejuicios sobre vivir del arte, ¿no? Tampoco nos metido, este es un espacio abierto, no es una galería, y aquí hay 17 horas de lo más grande, de lo más fuerte que he hecho para este espacio que es público, que no representa ninguna galería, ¿no? Tú eres un artista figurativo, pero también aquí vemos mucho expresionismo. ¿Podrías hablarnos de tus maestros, de tus influencias, de esas fuentes en las que tú has abrevado artísticamente? Bueno, hay mucha historia de la pintura, ¿no?, que nombrar, pero hay muchos artistas que para mí han sido importantes. En Venezuela, sobre todo, Octavio Russo y Bárbaro Rivas, aunque no parezca, ha sido una de mis grandes influencias por el dibujo, que me parece muy interesante. También estoy influenciado por mucha pintura alemana, muchos pintores americanos, el pop art, el neoexpresionismo, el neofigurativismo, imagínate. O sea, yo creo que la pintura actual se basa en un acto de libertad y en una toma de conciencia y de investigación de esos actos de libertad. Y en esos actos de libertad es imposible no toparse con grandes maestros después de tantos siglos de pintura, ¿no? Lo que hay es que reflexionar y estudiar, ¿no? Jalando Candela. Háblanos un poco de cómo te inspiró ese título y de cómo el barrio, con esa alegría del barrio, de la solidaridad de la gente, del afecto que hay ahí, porque es real. De los barrios han salido los grandes artistas venezolanos, no solamente los bongoceros, los músicos de salsa, y algunos deportistas, también han salido gente que luego fueron a las orquestas sinfónicas, al ballet contemporáneo. Por ejemplo, el gran bailarín Carlos Horta, que fue una figura importante de Nueva York, salió de San Agustín. Y eso es importante, la vida del barrio como un hecho posible, pero sin embargo ahí está la violencia, que es como el gran enemigo de esa gente, de sus propios sueños. Claro, bueno, yo trabajo con el barrio porque mi taller está ahí, vivo ahí, es parte de mi realidad y yo creo ¿En qué barrio, perdone? Bueno, mi taller está en Ruperto Lugo, ¿no?, en Altavista, y estoy en contacto diario con eso, y creo que ya no es una situación del barrio, ¿no? Creo que es una cosa generalizada, son códigos que están en todo nuestro entorno, y los títulos que yo coloco en mis obras es lo que yo escucho en la calle, literalmente. Obras como No te comas la luz, o el título del Individual, Jalando Candela, son cosas que oyes en la calle, que nos alcanzan, son cosas que no necesariamente están en el barrio, ya están en todo nuestro contexto, ¿no? Se ha popularizado en Venezuela, y creo que la mejor forma de aportar es traducir estos códigos que de alguna manera son violentos y transformarlos en algo positivo y de reflexión, ¿no? Como esta no es la danza de Matisse, alude a una obra muy importante del siglo XX, pero dentro de nuestro contexto real. Trato de pintar mi actualidad de frente, ¿no?, sin una pintura introvertida, ni estar encerrado, ni acepto de lo que ocurre en mi entorno, ¿no? El arte nos salva, la cultura nos va a salvar. Claro que sí, ya lo decía Alejandro Otero, ¿no? El arte es lo único que nos sana, ¿no? Es lo único que nos salva. Y hay que seguir trabajando, ¿no? El arte sana. ¿Cuáles son tus expectativas a partir de esta exposición? La primera individual de un artista equivale al primer libro de un escritor. La gente siempre va a preguntar, ¿y qué viene después? Y después de Jalar Candela, después de interpretar este sentimiento de violencia, que aunque es también lo poético que está aquí, ¿qué vendrá después? ¿Qué te interesa como tema? ¿Qué es lo que te desvela en el taller y también en la cama cuando duermes y sientes que las imágenes y los temas te asaltan? Bueno, a mí me asalta constantemente la pintura. Lo que si viene es más pintura. Creo en la pintura como modo de vida, como discurso, como lenguaje contemporáneo. Y lo que si viene es más pintura, ¿no? Desde que inauguré, lo que he hecho es seguir pintando. Y lo que si viene es más trabajo. Creo en la disciplina constante y creo que uno tiene que seguir haciendo, no detenerse, ¿no? Creo que este es un impulso para seguir haciendo cada vez más, cada vez más. Bien, muchísimas gracias, Marcos Temoche, por haber estado en el programa. Y a ustedes, amigos, los invitamos a que vengan aquí, a La Caja, se llama así, La Caja del Centro Cultural Chacao, en el Rosal, donde está el gran teatro, el teatro más reciente que se inauguró en Caracas. Estos son espacios de la cultura, son espacios del diálogo, y así lo reseña un programa amigo de ustedes, como El Rastro y el Rostro, la huella de un país.